Estequiometría. Algunos carbones contienen azufre en forma de pirita. Ahí tenemos Fe, S2, eso significa sulfuro de hierro 2 o sulfuro ferroso. Al quemar el carbón, este compuesto produce el contaminante atmosférico SO2, que es dióxido de azufre. Tenemos la ecuación química y una pregunta a la cual vamos a encontrar respuesta. Nos preguntan cuántos kilogramos de dióxido de azufre se producen por combustión de 10 toneladas de un carbón que contiene 5% de sulfuro ferroso. Y la pregunta número B, ¿qué volumen ocupa esta cantidad de dióxido de azufre a 27 grados centígrados y una atmósfera? Como primera medida, tenemos que identificar la ecuación química. Mirar qué tenemos, o sea, cuáles son los reactivos, y al combinar esos reactivos, qué productos se me están formando. Después tenemos que enfocarnos exclusivamente en los compuestos donde están relacionadas o enfocadas las preguntas. Si nosotros vemos, inicialmente tenemos un Fe, S2, que es sulfuro de hierro 2, o en la nomenclatura antigua denominado sulfuro ferroso, más un O2, que no es otra cosa que decir que tenemos oxígeno, y una línea que quiere decir de que al combinar estos dos elementos en los reactivos, se me están produciendo, perdón la redundancia, dos productos. El primer producto de ellos es este que tenemos aquí, que es óxido de hierro 3 o trióxido de dihierro o óxido férrico. Lo podemos denominar de cualquiera de esas formas. Óxido de hierro 3, trióxido de dihierro y óxido férrico. Más este otro compuesto que es dióxido de azufre. Hay un error aquí en la ecuación química y ya les voy a mencionar de qué se trata. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros leemos el problema, debemos de mirar qué productos y qué reactivos están involucrados directamente. Por ejemplo, en la pregunta número A nos preguntan que cuántos kilogramos de dióxido de azufre se producen por combustión de 10 toneladas de un carbón que contiene el 5% de sulfuro ferroso. Quiere decir de que tenemos en cuenta el sulfuro ferroso, que es uno de los reactivos, y tenemos en cuenta el dióxido de azufre, que es uno de los productos. Quiere decir que no tenemos en cuenta el reactivo del oxígeno, ni tampoco tenemos en cuenta esto que es el óxido férrico. ¿Y por qué no lo tenemos en cuenta? Porque sencillamente en la pregunta no están involucrados. Quiere decir de que los esfuerzos para resolver este problema se reducen tan solo en el sulfuro ferroso y en el dióxido de azufre, que es a lo que se enfoca la pregunta. Lo primero que hay que hacer antes de resolver cualquier interrogante es escribir la ecuación química. En este caso contamos con la suerte que la ecuación química nos la está entregando el problema. Si la ecuación química no la entrega el problema, debemos de escribirla. Tenemos tal elemento y le adicionamos o le sumamos tal elemento y se me forman estos otros elementos. Tenemos que leer el enunciado y empezar a escribir la ecuación química. En gran porcentaje de los problemas la entregan escrita. Después de estar escrita la ecuación química, debemos de determinar si se encuentra o no se encuentra debidamente balanceada. En este caso contamos con la fortuna de que está balanceada. Quiere decir de que los compuestos que están o los elementos aquí, tanto en los reactivos, coinciden o son iguales a los productos. ¿A qué vamos con ello? Vamos a tomar un ejemplo, uno de ellos, y a demostrar de paso el error que tenemos aquí en la ecuación química. Fue un error de escritura al transcribirlo aquí en la presentación. Si nosotros vemos, aquí tenemos una razón molar que es 4, que me multiplica cada uno de los elementos que aquí conllevan. Si nosotros vemos este Fe, S2, que es el sulfuro ferroso, lo compone el Fe, que es el hierro, y lo compone la S, que es el azufre. El azufre en este caso tiene un subíndice que es 2, y el hierro Fe no tiene ningún numerito. Por consiguiente, el subíndice en este caso, cuando no tiene un número, sería 1. Aquí tenemos una razón molar, denominada en algunos textos, tenemos un 4, y ese 4 multiplica cada uno de los subíndices de los elementos. Entonces este 4 me multiplica el subíndice del hierro, que es 1, 4 por 1 tenemos 4.
y el subíndice del azufre es 2. Por consiguiente, 4 multiplicado por el subíndice que es 2 sería 8. Quiere decir que coloquialmente tenemos 4 hierros y tenemos 8 azufres con relación a esto que es el sulfuro ferroso. Quiere decir que tanto los hierros y los azufres tienen que ser 4 hierros y 8 azufres, también aquí donde están los productos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues vamos a mirar cada uno de ellos. Como primera medida vamos a ver el hierro y de segunda medida el azufre. Aquí el hierro, vean, tiene un 2 y en este caso el 2 multiplicado por el subíndice que es 1, 2 por 1 me da 2. Serían 2 hierros en los productos. Pero recordemos de que en los productos tenemos 4 por el subíndice que es 1, 4 hierros en los reactivos. Quiere decir de que no hay una coincidencia. Y realmente sí la hay. Lo que sucede es que está mal escrita la ecuación química. El subíndice aquí del hierro es un 2. Por eso decimos de que es un óxido de hierro 3, un tri. Este 3 significa trióxido de di. Quiere decir de que acá hay un 2. Hierro. Quiere decir que al escribir la ecuación química incorrectamente la escribí puesto que aquí lleva un 2. ¿A qué vamos con ello? 2 multiplicado por el subíndice que no coloqué, que es un 2, 2 por 2 serían 4. Quiere decir de que tenemos 4 hierros en los productos, igual que en los reactivos. Quiere decir de que el hierro está balanceado. Vamos a hacer lo mismo con el azufre. Recordemos de que el 4, que es razón molar, me multiplica este 2, o subíndice que es 2, 4 por 2 sería 8. Aquí buscando los azufres, los únicos azufres que están, lo tenemos aquí en el dióxido de azufre. 8 que me multiplica el subíndice del azufre que es 1, 8 por 1 me da 8. Quiere decir que tenemos 8 azufres en los productos y 8 azufres en los reactivos. Con eso determinamos de que tanto el hierro como el azufre está balanceado. Hay que hacer lo mismo con el oxígeno. Tenemos 11, que es la razón molar, multiplicado por el subíndice del oxígeno, que aquí es 2, 11 por 2 me da 22. Ahora vamos a mirar aquí, en esto que es el óxido férrico, tenemos en el subíndice del oxígeno tenemos un 3, que me multiplica el 2, que adicionaron en el ejercicio, o podemos adicionar para balancear la ecuación. Entonces 3 por 2 me da 6. Y en este caso, del dióxido de azufre, tenemos en el oxígeno un subíndice que es 2. 2 multiplicado por el 8 serían 16. Y 16 más 6 que nos dio aquí serían 22. Quiere decir de que también el oxígeno está balanceado. Tenemos 22 oxígenos en los reactivos y 22 oxígenos aquí en los productos. Con eso nosotros verificamos de que la ecuación química está balanceada. No hay que confiarnos. Siempre debemos de mirar si está correctamente balanceada haciendo este proceso conocido como el método del tanteo. Pueden utilizar otros métodos, otras formas, pero si nosotros no tenemos balanceada la ecuación química, debemos balancearla, y si está balanceada, entre comillas, debemos de verificarla. ¿Es necesario balancearla? Sí, muy necesario para continuar con el proceso. Pero como sabemos, solo los esfuerzos de nosotros se va a concentrar tanto en el sulfuro ferroso, uno de los reactivos, y aquí donde está el dióxido de azufre, uno de los productos. Tanto el oxígeno como este que es el óxido férrico no son tenidos en cuenta aquí en el proceso del ejercicio, pero sí muy tenidos en cuenta en el balanceo de la ecuación. ¿Qué hacemos ahora? Aquí transcribimos la pregunta. El enunciado del problema no es tan necesario, es simplemente como para entrar en contexto y escribir nuestra ecuación química. Ya aquí pues tenemos la ecuación química y vamos a ir al tercer paso. Escribir la ecuación química es el primero, balancearla es el segundo, y tercero, hallar la masa molar de los elementos que están involucrados para solucionar o dar respuesta a ese interrogante. Vamos a tomar el primero de ellos, que es el que está involucrado, que es el sulfuro ferroso. Para hallar la masa molar miramos cada uno de los elementos que están ahí. Tenemos el hierro, el peso atómico es 55.845, y ese 55.845, que es el peso atómico del hierro, encontrado en textos, en libros o en internet, lo multiplicamos por el subíndice que tiene en este momento el problema. Si nosotros vemos la ecuación química, tiene un subíndice que es 1.
Por consiguiente, si multiplicamos 55.845 por el subíndice que es 1, pues me da el mismo numerito. Vamos con el segundo. Es S, que representa el azufre. El peso atómico del azufre es 32.065 y lo multiplicamos por el subíndice, en este caso que es 2. Por consiguiente, 32.065 por 2 me da 64.13. Si nosotros sumamos estos dos, 55.845 más 64.13, obtenemos 119.9750 gramos mol. Esa es la masa molar de esto que representa el sulfuro ferroso. Aquí pues vamos a involucrarlo directamente y ya les voy a mostrar cómo resolvemos el proceso, puesto que se me olvidó mencionarlo. Vamos a desarrollar este ejercicio por los dos métodos que hay, uno utilizando la regla de 3 simple y el otro conversión de unidades de medida. En este primer caso vamos a utilizar la regla de 3 simple. Cuando utilizamos la regla de 3 simple es muy necesario involucrar esta razón molar o este 4 que tenemos aquí. Cuando utilizamos conversión de unidades también es tenido en cuenta, pero ya les voy a mostrar en qué sentido. Como vamos a utilizar primeramente la regla de 3 simple, pues sencillamente ese resultado que nosotros obtuvimos, que es 119.9750, lo multiplicamos por la razón molar que hay adelante, que es 4. Entonces 119.9750 multiplicado por 4 me da un total de 479.90 gramos mol. ¿Qué hicimos? Peso atómico del hierro multiplicado por el subíndice más peso atómico del azufre multiplicado por el subíndice, que en este caso es 2. Luego sumamos los dos valores y luego el resultado de sumar los dos valores lo multiplicamos por la razón molar, que en este caso es 4. Hacemos el mismo procedimiento con el dióxido de azufre. El dióxido de azufre lo compone que pues S, que es el azufre, el peso atómico del azufre es 32.065, lo multiplicamos por el subíndice, en este caso el azufre tiene un 1, por consiguiente 32.065 por 1, pues me da el mismo valor. Ahora, el oxígeno. El peso atómico del oxígeno es 15.9994, multiplicado por el subíndice que es 2, por consiguiente 15.9994 multiplicado por 2, me da 31.9988. Ahora, ¿qué hacemos? Pues lo sumamos. 32.065 más 31.9988, obtenemos una masa molar de 64.0638 y eso lo multiplicamos por la razón molar que tiene en este momento el dióxido de azufre, que es un 8. Al multiplicar 64.0638 por 8 nos da 512.5104. Ya tenemos la masa molar, que es el tercer pasito, de los dos elementos que están debidamente involucrados en la pregunta. Eso no quiere decir que no puedan preguntar sobre el oxígeno. Pueden preguntar oxígeno con dióxido de azufre, pueden preguntar oxígeno con óxido férrico, o pueden preguntar sulfuro ferroso, como lo tenemos aquí, con óxido férrico. Pueden haber cualquiera de las combinaciones posibles, y en todas vamos a hacer exactamente lo mismo, hallar la masa molar de las debidamente involucradas. Como vemos, el proceso para hallar la masa molar, tanto aquí, en este, que es el reactivo, fue igual a este, que es el producto. Es el mismo procedimiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros, al hallar la masa molar, que obtuvimos 479.90. Este 479.90 lo podemos aproximar a 480. Quiere decir que tenemos 480 gramos de sulfuro ferroso. Y esos 480 gramos de sulfuro ferroso me están produciendo esto que tenemos aquí, que es 512.5 gramos de dióxido de azufre. Por consiguiente, 480 gramos de sulfuro ferroso me producen 512.5 gramos de dióxido de azufre. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Aquí en el enunciado nos dicen que se producen por combustión de 10 toneladas de un carbón que contiene el 5% de esto que es sulfuro ferroso. Este 5% ya nos está condicionando. Quiere decir de que nosotros tenemos 10 toneladas de un determinado carbón, pero de esas 10 toneladas tan solo se contienen 5% de
esto que es sulfuro ferroso. Por consiguiente, entonces nosotros hacemos la conversión como mostré aquí. Si tenemos 10 toneladas, que eso es equivalente a 10.000 kilogramos, pero tenemos que sacar ese 5% de esos 10.000 kilogramos. ¿Cómo lo sacamos? Pues 10.000 lo multiplicamos por 5 y lo dividimos por 100. 10.000 por 5 dividido en 100 me da 500 kilogramos. Quiere decir de que esas 10 toneladas de ese carbón tan solo tenemos 500 kilogramos que representan el 5% de sulfuro ferroso. Ahora, paso a seguir. Otra vez tenemos acá esto, hacemos la regla de 3 simple. Como nos están preguntando cuántos kilogramos de dióxido de azufre, pues el valor lo podemos entregar en kilogramos porque aquí nos preguntan cuántos kilogramos. Si nos estuviesen preguntando cuántos gramos, tendríamos que hacer una nueva conversión. O si nosotros tuviésemos cuántas toneladas, pues no hay necesidad de convertir de toneladas a kilogramos, puesto que tiene la misma unidad de medidas. Pero como esto está en toneladas, 10 toneladas, y aquí nos preguntan que cuántos kilogramos, pues ahí sí debemos de hacer la conversión de unidades de medida como tal. ¿Qué tenemos? El valor teórico que obtuvimos, determinado por la masa molar, 480 gramos de sulfuro ferroso, me están produciendo 512.5 gramos de dióxido de azufre. Estos fueron los dos valores que obtuvimos teóricamente hallando la masa molar correspondiente. Ahora, tenemos 500 kilogramos de sulfuro ferroso. Eso es lo que acabamos de hallar ahorita. ¿Cuánta X, o sea, cuánta cantidad de kilogramos se producen de dióxido de azufre? Tengan en cuenta que este primer valor es sacado de la masa molar, valor teórico, este 480 gramos de sulfuro ferroso, y este también, valor teórico, la masa molar, 502.5 gramos de dióxido de azufre. Pero esos 500 kilogramos es un valor real, puesto que son 10 toneladas de carbón que contiene el 5%. Es un valor real que nos está entregando directamente el problema. Y la respuesta es, ¿cuánto valor real es en kilogramos de ese determinado dióxido de azufre? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues la regla de 3 simple que nosotros conocemos. Este 512.5 gramos de dióxido de azufre me multiplica estos 500 kilogramos de sulfuro ferroso y los dividimos por estos 480 gramos de sulfuro ferroso también. Entre otras palabras, este 512.5 en cruz me multiplica estos 500 kilogramos y lo dividimos por este 480 que tenemos aquí y con ello hallamos este valor de X. Si nosotros vemos, aquí colocamos tal cual las unidades de medida como tal. 512.5104 gramos de dióxido de azufre me multiplica 500 kilogramos de esto que es sulfuro ferroso, y aquí en la división colocamos 480 gramos de sulfuro ferroso. Entonces, al hacer esto, ¿qué hacemos? Pues cancelar unidades de medida. Este gramos que está aquí multiplicando, que lo tenemos en color verde, lo cancelamos con el gramos que está dividiendo. Y esta unidad de medidas que acompaña aquí el kilogramo, o este de aquí, que es sulfuro ferroso, que está multiplicando, o está en el numerador, lo cancelamos con este que está en el denominador como tal, que es lo que está en amarillo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cancelar unidades de medida. A nosotros cancelar esas unidades de medida, pues lo que hacemos es simplificar la expresión y nos queda solo esto que tenemos aquí. Este 512.5104 de dióxido de azufre por 500 kilogramos dividido en tan solo 480. Matemáticamente nosotros podemos sacar esas unidades o esas constantes. Aquí lo dejamos tal cual, 512.5104 por 500 kilogramos, y aquí afuera saqué la unidad o la constante o esa unidad de medida que acompañaba este 512 multiplicando al final, dividido en 480. Como quien dice, estas constantes las podemos sacar por fuera del fraccionario. Por consiguiente nos queda 512.5104 multiplicado por 500 dividido en 480. Y al final dejamos kilogramos y dejamos este que es dióxido de azufre. Ahora, ¿qué hacemos? Pues la multiplicación correspondiente. Cogemos 512.5104, lo multiplicamos por 500 y lo dividimos en 480. Eso nos da como resultado 533.8650 kilogramos
de dióxido de azufre. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero utilizando conversión de unidades como tal. Nos devolvemos y obtenemos lo mismo que estábamos haciendo. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Este es el valor que nosotros obtuvimos en kilogramos, que es 533.8650 kilogramos de dióxido de azufre. Y este es este valor convertido a gramos, 533.865 gramos de dióxido de azufre. El resultado que nosotros obtuvimos, ese 533.86 kilogramos, aquí está convertido a gramos. ¿Y por qué? Porque recordemos de que para hallar el volumen, nosotros tenemos que hallar la cantidad de moles, o las moles como tal. Y para hallar moles, sencillamente nosotros colocamos aquí el 533.865 gramos de dióxido de azufre, o sea, el valor que acabamos de obtener, y lo dividimos por la masa molar. Pero si nos damos cuenta, la masa molar que colocamos, que es 64.0638, es esta masa molar que obtuvimos aquí, vean, 64.0638. Al dividir esto con esto, obtenemos 8.333 moles de dióxido de azufre. Tengamos en cuenta que cuando utilizamos la regla de 3 simple, nosotros colocamos este valorcito que tuvimos aquí, 479.90, y este otro que tuvimos aquí, 512.5104, y el resultado en kilogramos nos dio 533.86. Esto lo pudiéramos aproximar a 534. Sin aproximación, el resultado es 533.86. Este valor convertido a gramos es este que tenemos aquí, y para hallar las moles, pues sencillamente colocamos el valor que obtuvimos en gramos, no lo olvidemos, que es 533.865, y lo dividimos por esta que es la masa molar. Tengan en cuenta que esto es necesario para dar respuesta a la pregunta número 2 relacionada con el volumen. Más adelante vamos a entrar en detalle. Ahora la idea es resolver el ejercicio por conversión de unidades, y aquí lo tenemos, que es la otra forma de dar respuesta y obtener el valor. Acá hacemos lo mismo, las 10 toneladas que nosotros teníamos, que son 10.000 kilogramos, sacamos el 5% de los kilogramos, o sea el 5% de 10 toneladas, entonces 10.000 kilogramos por 5 dividido en 100 nos dio 500 kilogramos, que lo que hicimos fue tomar los apuntes que teníamos anteriormente, y ahora sí nos preocupamos por resolver esto. ¿De dónde sale cada numerito de ello? Ya vamos para ahí. Tengan en cuenta que para hacer esto, que es conversión de unidades, sí, todos los valores deben de estar entregados en gramos. Como nosotros tenemos 500 kilogramos, debemos de pasarlos a gramos, y 500 kilogramos son 500.000 gramos. Para hacer la conversión de unidades de medida, en este primer fraccionario, lo que hacemos es convertir esos gramos a moles. ¿Qué hacemos? Convertir gramos a moles de la sustancia dada. Bueno, hay otro interrogante. Aquí vamos con la sustancia dada y la sustancia deseada. Entre otras palabras, la sustancia dada es aquella a la cual nos están dando o entregando cierta cantidad de valores. Y la sustancia deseada es aquella a la cual queremos encontrar respuesta. Si nosotros leemos el enunciado del problema, decimos cuántos kilogramos de dióxido de azufre. O sea que este dióxido de azufre es la sustancia deseada, porque es aquella a la cual desconocemos el valor y queremos encontrar respuesta. Y si nosotros seguimos leyendo, dice se producen por combustión de 10 toneladas de un carbón que contiene el 5% de esto que es sulfuro ferroso. Si nosotros vemos el gramaje o esas 10 toneladas, que en este caso representan 500.000 gramos, tiene un gramaje asociado a esto que es sulfuro ferroso. Quiere decir que como esta le están asociando cierto peso, cierto gramaje, es la sustancia dada, porque es aquella a la cual nos están entregando los datos. Quiere decir de que aquello elemento de lo cual nosotros conocemos los datos, es la sustancia dada, queremos encontrar los valores de otra, de la cual desconocemos, que sería sustancia deseada. Entonces, este primer fraccionario es para convertir de gramos a moles esa sustancia dada. Quiere decir de que esa relación que tenemos del 5%
de esto, que es sulfuro ferroso, convertir ese gramaje, que ya lo conocemos, véalo, pasarlo de gramos a moles. ¿Y cómo hacemos? Colocamos 500.000 gramos de la sustancia dada, que en este caso es sulfuro ferroso, y en el primer fraccionario, en el numerador, por defecto, siempre colocamos, una mol de esa sustancia dada. En este caso, ¿cuál es la sustancia que nos están entregando los valores? Pues ya sabemos que es sulfuro ferroso. Siempre va una mol, siempre. Si fuera otro elemento químico, pues una mol con el elemento químico, de la cual conocemos los datos. En este caso es sulfuro ferroso, entonces por defecto ponemos una mol de sulfuro ferroso. Y en el denominador colocamos la masa molar que nosotros hallamos. Pero recuerden que cuando no es regla de 3 simple, no colocamos esta, la cual multiplicamos por la razón molar, que es este 4, sino lo que obtuvimos anteriormente, que es 119.9750. Eso es lo que colocamos en el denominador. Quiere decir que en esta instancia, nosotros colocamos esto y ya estamos pasando este valor de gramos a moles de la sustancia dada. Al agregar este otro fraccionario, nosotros pasamos de moles de la sustancia dada a la cantidad de moles de la sustancia deseada. ¿Y cómo lo hacemos? Sencillamente en el numerador, ahí sí colocamos la razón molar que nosotros hallamos. La sustancia deseada, ¿cuál es la razón molar? De la sustancia a la cual queremos hallar el valor, veamos que es un 8. Eso lo colocamos en el numerador, 8 moles de dióxido de azufre. Y en el denominador colocamos la razón molar de la sustancia dada, a la cual nos están entregando los datos. ¿Y cuál es la razón molar de la sustancia dada? Si nosotros vemos es un 4. Eso lo colocamos aquí en el denominador, aquí en el segundo fraccionario. Ya en esta instancia, nosotros tenemos moles de la sustancia deseada. ¿Y qué hacemos con este último fraccionario? Pues sencillamente convertimos de moles a gramos de la sustancia deseada. O sea, ese valor que tenemos hasta este momento de moles de la sustancia deseada, agregando este último fraccionario, lo que hacemos es pasarlo a gramos. ¿Qué colocamos en el numerador? Pues buscamos la sustancia deseada y colocamos el valor que obtuvimos de la masa molar. En este caso es 64.0638 gramos de dióxido de azufre, que es la sustancia deseada. Eso lo colocamos en el numerador y en el denominador siempre por defecto colocamos una mol de ese elemento que es la sustancia deseada. En este caso para nosotros en el desarrollo de este ejercicio es dióxido de azufre. Entonces, al hacer esto, vamos a obtener el mismo resultado que obtuvimos en la regla de 3 simple. Pero para ello debemos de tener muy en cuenta esa masa molar, que en la regla de 3 simple aquí la multiplicamos, pero en este caso solo se está colocando como dividiendo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En esa instancia, nosotros lo que hacemos es, aquí transcribir, cancelar unidades de medida. Este gramos de sulfuro ferroso que multiplica, lo cancelamos con este que está en el denominador, que es lo que tenemos en verde. Esto que tenemos en fucsia, que es mol de sulfuro ferroso, aquí en una está en el numerador multiplicando, y aquí en la otra está en el denominador dividiendo. Por consiguiente, cancelamos esas unidades de medida. Y ahora tenemos esa mol, lo que está en amarillo, de dióxido de azufre, aquí está en el numerador multiplicando, y aquí la tenemos en el denominador dividiendo. Por consiguiente, una multiplica y otra divide, la cancelamos. Al cancelar todo eso, ¿qué nos queda? Pues esto que tenemos aquí. Nos queda 500.000 multiplicado por 1 sobre 119.9750 por 8 sobre 4 por 64.0638 sobre 1 gramos de dióxido de azufre, puesto que este dióxido de azufre es la única unidad de medida que nos queda. Aquí hice todo tal cual, lo único es que este gramos de dióxido de azufre lo sacamos al final del fraccionario. Ahora operamos. Este 500.000 pues me queda tal cual, sería 500.000, que me multiplica 1 sobre 119.9750, nos da 0.0083, multiplicado por 8 dividido en 4, en este caso es 2, multiplicado por 64.0638 dividido en 1, pues nos da 64.0638 gramos de dióxido de azufre. Al multiplicar todo esto, estos 500.000 por 0.0083 por 2 por 64.0638,
nos da esto que tenemos aquí, que es 533.976.2451 gramos de dióxido de azufre. Pero recuerden que nosotros en el otro ejercicio nos dio 534 kilogramos aproximado. Quiere decir de que este valor nosotros lo tenemos en gramos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues pasarlo a kilogramos. Si pasamos esto a kilogramos, pues nos da aproximado 532 kilogramos de dióxido de azufre. Si nosotros podemos ver, tanto este resultado obtenido por cancelación de unidades de medida es exactamente el mismo que encontramos por la regla de 3. Quiere decir de que sea uno o sea el otro método, vamos a obtener el mismo valor. Y como nosotros obtenemos el mismo valor o el mismo resultado, por eso es que por minimizar tiempos y por facilidad, se utiliza la regla de 3 simple, puesto que sacamos el valor más rápido que haciendo todo este procedimiento para hallar el mismo resultado. La idea es mostrar una forma y la otra forma para ver cómo obtenemos la misma medida y así expandirnos y tener varios recursos o herramientas para resolver este tipo de ejercicios. A eso le damos respuesta a la pregunta número A. ¿Cuántos kilogramos de dióxido de azufre se producen por combustión de 10 toneladas de un carbón que contiene el 5% de sulfuro ferroso? La respuesta es 534 kilogramos de dióxido de azufre. Ahora hay que darle respuesta al interrogante B. ¿Qué volumen ocupa esta cantidad de dióxido de azufre a 27 grados centígrados y una atmósfera? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Para hallar volúmenes, la temperatura debe estar dada en Kelvin, no en grados centígrados, y la presión debe estar dada en atmósferas. Si está en pascales o si está en otra unidad de medidas de presión, debemos hacer la conversión correspondiente a atmósferas. Lo mismo a la temperatura. Estos 27 grados centígrados debemos de pasarla a escala Kelvin. ¿Qué tenemos en cuenta para hallar el volumen? Las moles. Este valor, 8.333 moles de dióxido de azufre, fue lo que nosotros hallamos anteriormente. Recordemos de que colocamos el peso que acabamos de hallar, esos 534 kilogramos, que fue lo que hallamos, pero obviamente está a 1 gramo, dividido en la masa molar que nosotros obtuvimos. Sin multiplicarlo, recordemos que ya lo expliqué, por la razón molar o el numerito que está antes. Este valorcito, ¿y por qué este valor? Porque esto representa a la sustancia deseada, que en este caso es el dióxido de azufre. Por eso es que colocamos la masa molar del dióxido de azufre, porque es aquella a la cual queremos encontrar ese determinado volumen. Y en volumen debemos colocar las moles correspondientes de la sustancia deseada. Todo ese procedimiento que hicimos para hallar este valor, que lo vamos a colocar dentro de la fórmula como tal. La constante de los gases ideales, recordemos de que es 0.082 atmósfera por litro sobre Kelvin por mol. Tenemos una temperatura, el ejercicio nos entrega una temperatura de 27 grados centígrados. Aquí hay otro errorcito. Miremos que yo coloqué 22. Aquí no es 22, sino es 27. ¿Por qué 27? Porque es lo que nos está entregando el problema, vean. ¿Qué volumen ocupa esta cantidad de dióxido de azufre a 27 grados centígrados? Y aquí puse 22. Igual la respuesta sí está correcta. ¿Qué hacemos? A esa temperatura, en este caso que es 27, le sumamos 273. 273 más 27 me da 300 en escala Kelvin. Y la presión como tal, dada en atmósferas, pues es una atmósfera, que es la que nos está entregando aquí el problema. Esta es la fórmula como tal. El volumen es igual a la cantidad de moles de la sustancia deseada o aquella a la cual queremos hallar el volumen, multiplicada por la constante universal de los gases, multiplicada por la temperatura en escala Kelvin, dividido la presión en atmósferas. En ese caso, volumen es igual, ¿cuál es la cantidad de moles de la sustancia deseada? Ya lo hallamos, 8.333 moles de dióxido de azufre, multiplicado por la constante universal de los gases, que es 0.082 atmósfera por litro sobre Kelvin por mol, multiplicada por la temperatura en Kelvin, que en este caso es 300, sobre la presión, que es una atmósfera. ¿Qué hacemos? Cancelación de unidades de medida. Esta mol que está en amarillo, que multiplica y acá divide, la cancelamos,
La atmósfera que está en verde, una multiplica y otra divide, la cancelamos. Y la escala Kelvin, una que está aquí dividiendo y esta que multiplica, pues la cancelamos. Si nosotros quitamos o cancelamos esas unidades de medida, al final de cuentas lo único que nos queda, la única unidad de medida que nos queda es el dióxido de azufre. En este caso siempre la única unidad de medida que nos queda es el elemento como tal de la sustancia deseada, es el elemento químico, en este caso dióxido de azufre. Entonces volumen es igual a 8333 por 0.082 por 300 dividido en 1 litros de dióxido de azufre. Y el litro es de dónde salió, vean, el litro es el único que quedó aquí en este numerador, si nosotros vemos. Entonces este litro lo podemos sacar afuera multiplicando, está en el numerador, vean, y este dióxido de azufre, SO2 que está multiplicando, también lo sacamos por fuera. Por consiguiente nos quedarían litros de dióxido de azufre. Al realizar toda esta multiplicación como tal, obtenemos que el volumen es igual a 204.991 litros de dióxido de azufre. Realmente es un valor extremadamente grande entregado en litros. Por eso, en muchos de los volúmenes o respuestas que encontramos de volúmenes, es entregado en notación científica, para minimizar y simplificar toda esta expresión como tal. Aquí, como no está en notación científica, pues lo entregamos en litros como tal. Entonces, ¿cuánto nos da el volumen? La respuesta es 204.991.8. Este punto 8 lo podemos aproximar aquí a 2. Por consiguiente, nos da 204.991. Que si queremos hacer una aproximación mucho más grande, podemos dar por hecho de que esto es 205.000. Por consiguiente, el volumen es de 205.000 litros de dióxido de azufre. Esa será la respuesta a nuestro ejercicio.